En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el día de hoy vamos a darles a conocer el Plan General de Atención a las mujeres de México. Violencia a mujeres. De cada 10 mujeres, 66 sufren distintas agresiones, laborales, escolares, familiares o de sus parejas. Cada día pierden la vida 10 mujeres, 3.580 cada año. Cada 160 minutos son privadas de la vida una mujer o una niña. Este gobierno tiene como prioridad garantizar la vida y la integridad de cada persona. Se combatirá cualquier práctica de violencia que atente contra la seguridad, integridad y la vida de las mujeres. INMujeres. Las acciones emergentes van dirigidas a la violencia de género y no sustituyen las obligaciones legales, con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres. Con este plan se asume como problema de Estado la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas. Los refugios para mujeres maltratadas continúan, pero con supervisión del Estado. Los refugios de mujeres siguen operando normalmente. El rumor del cierre de estos centros fue un invento de la prensa conservadora con la intención de dar marcha atrás en lo relacionado a las estancias infantiles. Este será el plan que se desarrolla para la prevención y el acceso a la justicia y atención a las víctimas. Prevención. Registro Nacional del Sistema de Transporte Público Concesionado, recuperación de espacios públicos con enfoque de ciudades seguras y espacios libres de violencia, seguimiento y vigilancia de lugares de hospedaje, desarrollo de aplicación para teléfonos móviles con enlace al 911, campañas permanentes sobre el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia. Justicia. Auditoría de los casos de feminicidio, violencia sexual, violencia familiar y desapariciones, a fin de identificar las líneas de investigación y problemas estructurales. Impulsar herramientas para la debida investigación en los casos de violencia contra las mujeres y niñas. Atención. Estructurar un paquete de servicios esenciales para las víctimas de violencia de género con áreas de protección, seguridad, salud, procuración de justicia y empoderamiento económico, la creación de un padrón de registro con las víctimas indirectas, especialmente de hijos e hijas menores de edad, así como de dependientes económicos de las mujeres asesinadas o desaparecidas. Audiencias en televisión. Pues miren, nosotros vamos a ser siempre respetuosos de la libertad de expresión. Se están dando cambios en el país. Acusa reportera de ataques de la prensa tradicional contra periodistas que cubren la conferencia diaria. Por la falta de creación de contenidos, la prensa tradicional ha perdido rating, lo que se ha traducido en despidos. Por lo que pregunta acerca del rumor de un posible rescate a medios en bancarrota. El cambio de régimen no hubiese sido posible sin el apoyo de los medios de comunicación alternativos como las redes sociales. Estos medios alternativos finalizaron con el cerco informativo de los medios de comunicación tradicional. Este gobierno garantiza la libertad de expresión sin negociación. Esto implica que todos tenemos el derecho a la libre manifestación. Ya no hay temas vedados. No habrá rescate y, de acuerdo a la política de austeridad, el presupuesto para este año es del 50% de lo presupuestado el año pasado. Expediente de Andrés Manuel López Obrador. Sobre lo del expediente, yo siempre les dije aquí que no todo lo que sale en los expedientes de los opositores es cierto, muchas cosas ahí inventadas. De las aseveraciones que son falsas del expediente del CISEN del presidente Andrés Manuel López Obrador es que formaba parte del Partido Comunista cuando era director del Instituto Nacional Indigenista. Eran las prácticas para golpear a luchadores sociales con la finalidad de reprimirlos. Nunca más un régimen autoritario que persiga a las personas por sus ideales, por su militancia partidista o por sus convicciones. Por esto la desaparición del Estado Mayor del CISEN, de las Islas Marías y la apertura de los expedientes reservados del CISEN. A ver, ¿cómo se va a fortalecer eso? A ver, ¿es más revisiones de que se están aplicando los planes, de que los dueños no se roben el dinero como se ha dado a entender o como se ha insinuado? ¿O sería de una manera diferente en que ustedes tomarían literal el control de esto? A ver, yo creo que en este tiempo tenemos un Estado que ha sido prácticamente, un Estado social que ha sido prácticamente desmantelado en su principal obligación y en su principal, estrategia, que es el estado de bienestar y el estado social. A ver, no, te lo quiero aclarar porque si no va a decir que no quedó claro. A ver, entonces todo eso fue un invento para justificar
un sistema que fueron creando todo un andamiaje de simulación, que se atendía a la gente para hacerse de la vista gorda y permitir el saqueo impunemente, que es lo que hicieron en todo el periodo neoliberal o neoporfirista. ¿Ya quedó claro o todavía? Bueno, muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia de Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.